Infundios, don ánimo de lucro, el filete y las hormigas, que no son las de Spielberg, aquellas animadas bobas. Estamos hablando de las hormigas, de las cuales va, mejor dicho, a elucubrar don ánimo. Cuéntenos, don ánimo, sobre nuestras compañeritas de ruta en la vida, alias las hormigas. Sí, no son las hormiguitas ni del judío ese de Spielberg que las ves produciendo coins, ni las de el señor ese Walt Disney, como se llamara, ¿no? De la hormiga atómica y todas esas hormiguitas, no. Estas hormigas son fruto de uno de los mirmecólogos más importantes que ha tenido el mundo. Mirmecólogo, búsquenlo en el diccionario. Mirmecólogo, lo apuntaré, don ánimo. Sí. Entonces, este hombre, premio Nobel, un tipo cultísimo. ¿Premio Nobel de mirmecología o premio Nobel de qué? De medicina. 1911, que no existía ahí, no, la medicina. Pero Maurice Maeterlinck, yo ya había leído, porque no había podido conseguir pirata para poder compartir. Ya había leído el libro sobre las flores, el libro sobre las abejas, y por fin me logré conseguir el libro de las hormigas, que ya lo voy a compartir en un futuro si es posible. Las hormigas, confiesa Maeterlinck, confiesa que a él realmente no le gustaban mucho. Este libro de las hormigas lo escribió en 1930, muy cercano al final de su vida. Murió en 1949. Es uno de mis personajes, pues yo lo admiro y por eso conozco tantos datos. El tipo, cuando escribió eso, confiesa en la introducción del libro que a él las hormigas no le gustaban, porque le parecían demasiado aceleradas, muy caóticas, muy inquietas, muy creídas, muy egoístas, etcétera, muy independientes, muy terribles. Y pasó por encima de ellas, pero luego se fue dando cuenta de que eso no era así. Y escribió este libro maravilloso sobre la vida de las hormigas. Lo más importante de ese libro, para mí, tiene una cantidad de datos increíbles. Estábamos comenzando al comienzo del desarrollo ya gigantesco que ha tenido. O sea, cuando él estaba, había más o menos 6.000 especies de hormigas descritas. Ahora hay como 8.500 hoy día en el mundo. O sea, ha subido la cantidad de especies. Pero ya estábamos observando cantidades de hormigas, el comportamiento de las hormigas, etc. El descubrimiento, o lo que este señor no lo descubrió él lo resalta, ¿no? Es por qué la hormiga como insecto social es mucho más interesante que las termitas ciegas metidas en una celda gigante, cerrada, ¿no? Completamente limitadas por esos espacios que ellas mismas crean, esos grandes edificios, esas grandes estructuras que equivalen a rascacielos de 120, 130 pisos mínimo. O de las abejas, que la vida social de las abejas es bastante también limitada, porque ellas tienen una organización social que no es tan llamativa y tan social como la de las hormigas. Dentro de todos esos insectos sociales se destaca que la hormiga es absolutamente colectivista, comunal. Eso sí, yo tenía la impresión, pero una impresión absolutamente de aficionado. Pero este señor le aclara a uno. ¿Pero a qué se debe? Descubre él cuál es el mecanismo que hace el origen de que la hormiga sea tan dedicada, tan servicial, tan dedicada al servicio del otro. Es que la hormiga tiene una especie de odre, un estómago como medio exterior, independiente de su estómago individual, en el que almacena la miel, lo que ella liba, tanto cuando tiene animales domésticos, porque ella tiene afidios, que son como las vacas, sus rebaños de afidios, o sus cultivos de hongos, donde produce pues el alimento. Ellas tienen un montón de estrategias de alimentación y tienen varios niveles, ¿no? Ellas han ido ascendiendo desde su vaina terrestre a la cuestión arborícola, en fin. Hay hormigas tejedoras, etc. Pero lo más importante de todas esas hormigas es que tienen un estómago gigantesco, unos odres, en los que almacenan Pero las demás, todo el alimento, y ellas están hechas para alimentar al otro, y no les importa. Ellas no discriminan ni siquiera con las de otras especies,
no discriminan con la mano de parásitos que viven en el hormiguero. El hormiguero está lleno de parásitos, de áfidos, de ácaros y de animales de otras especies que viven en forma oportunista y los alimentan y cuidan a sus crías. La hormiga está hecha para dar, no para recibir. O sea, la hormiga es solidaria. Sí, la hormiga es realmente social. Las hormigas son, o sea, este señor Maeterlinck, que es un observador impresionante, dice que las hormigas, la única voluptuosidad que tienen es la que experimentan al dar. O sea, ellas les acarician las antenas y cuando empiezan a suministrarle al otro, a la otra, al que van a alimentar, ese es el placer más grande que ellas pueden experimentar. Entonces las hormigas son vírgenes, la mayoría, fuera de la reina, que es una reputa, pero bueno, en un momento, en un solo día de su vida, cuando salen en el vuelo nupcial, pero las hormigas, las obreras, son todas vírgenes y son todas espirituales, son absolutamente místicas. Ellas sexualmente no necesitan expresarse de eso. O sea, se plantea como si fuera una limitación el sexo, o como si fuera un objetivo convertir el alimentar y el servirle al otro en un placer absolutamente voluptuoso, erótico. Me impresiona mucho esa visión que tiene el del hormiguero, porque eso es lo que nos da la posibilidad de comparar o de ver las dificultades que tienen las sociedades humanas, donde el egoísmo es lo primero y donde el procurarse el placer personal y obtener objetos y cosas se vuelve una cosa fundamental, pero eso es lo que acaba con la unidad y que mantiene el conflicto entre las diferentes unidades de un grupo social. La hormiga no. Entonces, él va analizando a partir del libro cómo se enfrentan en las guerras y realmente cuál es el carácter de las guerras. Dice que de las 6.000 especies que se conocen en ese momento, solamente hay 10 que son realmente unas hijas de puta, que son asesinas, que viven de comerse las niñas de otros hormigueros, etc. Pero que la mayoría son absolutamente colectivistas, comunales. Eso es lo que quería resaltar yo. Es importante que se busque ese libro para que se den cuenta de que en el universo, o en la Tierra, la única especie que puede tener algo que valga la pena, pero que está muy jodida, es la humana, y que la especie de las hormigas, por ejemplo, es ejemplar. Genial, don Ánimo, genial el Maurice, genial en las amiguitas hormiguitas. Hasta aquí, Infundios, con don Ánimo de Lucro, las hormigas, Maeterlinck y el filete.